Dice Maite Gómez, 1874, el tema Epstein es más serio de lo que nadie imaginó. No solo se trataba de las desviaciones criminales del fulano y los que cayeron en sus redes, sino también la información que podría poner en riesgo a naciones. El asunto es quién está detrás. Nadie. ¿Qué es lo que en realidad buscaban a cambio de felicitarle sus perversiones a tanta gente poderosa? Poder. Lo que te puede dar la gente poderosa es poder. Epstein resultó un gran espía. Epstein trabajaba al menos con el Mossad de Israel, pero no era un agente del Mossad, era alguien que trabajaba con el Mossad y trabajaba con Putin, pero no era un agente de la FSB. Él trabajaba con todos los que le convenía. El sexo, y lo decíamos la semana pasada, hicimos un amplio video al respecto, por lo que está revelando ahora los archivos de Epstein, es que el sexo era la moneda. Era con lo que se compraba el poder. Pero lo que se jugaba era el poder, y un poder de ultraderecha, además. Por eso Steve Bannon es uno de los grandes amigos de Epstein hasta el último día de su vida. Steve Bannon, el líder del movimiento, que es el gran teórico y organizador neonazi de los últimos 20 años. Entonces, lo que jugaba era poder, pero no tiene que haber nadie detrás. Siempre se piensa que seguramente hay algo más. No hay nada. Epstein supo manejar el dinero. Las perversiones sexuales, bueno, sí, llamémosles así, aunque habrá alguien que no le guste, las perversiones sexuales de los poderosos para obtener poder, para obtener información con la que luego traficaba, para obtener reconocimiento, para tener la capacidad de actuar con absoluta impunidad. Entonces, es un juego de poder, pero en ese juego de poder, lo decíamos hoy, lo comentaba yo hoy, porque hoy fue detenido el anterior príncipe Andrés, ahora ya conocido simplemente como el señor Andrew Mountbatten Windsor, fue detenido hoy, y no forzosamente por lo del caso Epstein, pero evidentemente tiene que ver. Hay muchísima gente implicada en esto. Muchísima. Muchos no eran solo amigos de Epstein, no solamente comerciaron con él, y aún así a muchos se les está reclamando que una vez, después de 2008, cuando Epstein ya fue condenado por abusos sexuales y hizo un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de delitos menores por los cuales solo iba a ir 18 meses a la cárcel, estuvo 12 a 14 meses en la cárcel. Después de eso, que siguieran siendo sus amigos o que siguieran haciendo negocios con él. Esto es moralmente despreciable, evidentemente, ¿no? Cualquiera de nosotros que tenga un amigo que descubre que tiene unas perversiones terribles donde daña a inocentes y pequeños, pues lo rechaza, ¿no? Pero, por ejemplo, Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, y yo trabajando con él, Andrés Mountbatten Windsor, el anterior príncipe Andrés, también siguió relacionado desde el momento en que Epstein salió de la cárcel, lo invitó a comer a la calpa al Palacio de Windsor, al Castillo de Windsor, y está toda esa gente que tiene una relación vergonzosa con un traficante de menores de edad. Pero están los que están implicados, entre ellos también el príncipe Andrés, los que aprovecharon a las chicas a las que enganchaban el grupo de Epstein y Ghislaine Maxwell, yo no lo sé pronunciar en inglés, siempre digo Ghislaine, y aprovechaban y hacían directamente uso de esas jóvenes, de esas niñas, de esas adolescentes, para saciar sus deseos sexuales, y luego quedaban en manos de Epstein, que por ello les pedía poder. Ni siquiera los tenía que chantajear, probablemente algunos sí lo chantajeó, pero no necesitas saberlo. Mira, me tomaste fotos, tienes las fotos mías, nos llevamos bien, me sigues consiguiendo compañeras sexuales. ¿Qué necesitas? No, se me ofrece ganar mucho dinero en tal negocio. Sí, yo te ayudo a tenerlo. La cantidad de gente implicada es enorme, y de todos los partidos y de todas las ideologías. Los noruegos, que han caído 2, ya son del Partido Laborista. Aquí no hay
aunque haya un interés por parte de Epstein, la cantidad de gente que a su alrededor, en ese mundo, en esa red entretejida de influencias que creó Jeffrey Epstein, hay un dominó que pueden caer gente poderosísima en todo el mundo. Yo se lo decía a alguien hoy en Twitter, alguien que estaba feliz porque detuvieron al ex príncipe Andrés. Me decía, el problema es que las cosas van a ir lentas, primero. Y segundo, las cosas que van a ir lentas, probablemente haya mucha gente que quede impune. Pero lo que tenemos que hacer, las personas que consideramos que todo esto está muy mal por donde lo vea uno, es dejar claro que en el futuro no habrá la impunidad que hubo desde los años 80 en el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Creo yo. Pero no hay nadie detrás. Esa idea de que siempre hay una fuerza superior que lo está controlando todo puede ser muy tranquilizador. Es la base de todas las conspiranoias. Pero no, en este mundo nadie tiene el timón. Nadie tiene el timón. Y las cosas funcionan a su manera en sus pequeños mundos y chocan. Esto es como, voy en contra del sistema. ¿De cuál sistema? Del sistema educativo. Sí, estoy en contra del sistema educativo, ¿vale? Porque tú eres producto del sistema educativo y has aprendido a ser rebelde. A lo mejor no es tan malo el sistema educativo. ¿Qué estás en contra del sistema médico? Sí, porque hay que entonces ir con los brujos. Bueno, pues es que hay unas dudas. Ahí hay pocos motivos para eso. Y esto ir contra el sistema es ser terraplanista. Espera. Tú vas muy rápido, muñeco. No existe el sistema. Existe una serie de sistemas, a veces engranados entre sí, a veces independientes entre sí, a veces cómplices, a veces enfrentados. Y esto la gente no lo puede creer cuando dicen, se reunieron los dueños de se reunieron una serie de grandes millonarios y seguramente están tramando algo. Están tramando joderle la vida al de junto. De eso viven. Si tú, por ejemplo, en muchos manuales de empleados que yo manejo, que yo he traducido a lo largo de los años que tengo de traductor, una de las principales cosas que se le dice a cualquiera que maneje información confidencial es que no hable con la competencia. No es que se pongan de acuerdo, no, es que tú quieres aplastar a la competencia y vender más que ellos, y ellos quieren lo mismo, entonces están en guerra permanente. No hay el sistema, ni hay el que está detrás, ni hay los superiores desconocidos, como decía un amigo mío. El que me deja dudas el caso de Epstein es Bill Gates. Me parece de las historias más perturbadoras. No sé cuál sea la historia de Bill Gates en el caso Epstein. Sé que está mencionado, pero hay mucha gente que está mencionada solo como amigos de Epstein. Algunas amistades son un poco despreciables. Por ejemplo, la de Chomsky, ¿no? Que le estaba aconsejando cómo eludir a los haters después de haber estado en la cárcel. Eso no es que no, mira, yo tuve un conocido amigo y que fuimos buenos amigos, parte de la misma pandilla de gente, que un día nos enteramos que había estado tratando de molestar a su hija de 13 años. Jamás le volví a dirigir la palabra, es que me reventaba la cabeza. Tengo 2 hijas, oye. Me reventaba la cabeza que el tipo hubiera llegado a eso, ¿no? Obviamente le costó el divorcio y bla, pero no es alguien con quien yo me volviera a tomar un café ni a saludarlo en la puta calle, no más no.